Bueno, seguimos. La persona del sonido, ¿será que le podemos como bajar un poquitico a este micrófono para que no se escuche así como si, es que se escucha como si chillara el micrófono, este que estoy utilizando? A ver si por favor lo arreglamos un poquito. Este panel es demasiado difícil, es un tema muy complicado. Me place mucho tener a los gestores de convivencia y tener a las fuerzas militares y de policía, porque este tema nos atañe absolutamente a todos. Extraño, por ejemplo, a las comisarías de familia, que hubiese sido interesante que hubiesen estado, por lo menos los funcionarios. También extraño la presencia de inspectores de policía, que también hubiese sido importante. A infancia y adolescencia, que también es bastante importante, y a todo ese equipo psicosocial. Pero bueno, tenemos presencia de personeros de varios departamentos, también de aquí de Cundinamarca, a quien les agradezco mucho que hayan asistido. Este tema lo vemos todos los días en los noticieros. Ya la presentación la hicieron, entonces aquí tenemos verdaderamente un panel de expertos. Pero lo más bonito de este panel, doctor Daniel Moyano, es lo siguiente: es que va a haber un contrapunteo, como dicen en el llano, en la tierra del doctor en la Oscar. tierra aquí, Yopal, aquí de nuestro juez de la República, porque tenemos esas dos caras de la moneda, ¿sí? Y tenemos a una persona que va a estar ahí en el centro, en la mitad, que no es abogado, ¿sí? Pero que tiene muchísimo que ver, porque en estos procesos de infancia y adolescencia y en esta justicia de infancia y adolescencia es de vital importancia el tema de la psicología. Entonces, por un lado, tenemos abogados litigantes que litigan en este tema, que han tenido mucha experiencia aquí en el municipio y en otros municipios, en otros departamentos. Y por otra parte, tenemos a quien juzga, quién está detrás del escritorio, ¿sí? Quién está con la toga, quién está administrando justicia con poderes jurisdiccionales. Y eso nutre muchísimo este panel. Entonces, vamos a comenzar como para darles una especie de introducción. En la personería municipal nosotros llevamos un proyecto, como lo decíamos el día de ayer, casi que segundos a nivel nacional después del INPEC, que es un proyecto sobre la prevención del delito en menores de edad. Para nadie es un secreto lo que nosotros vemos en las noticias todos los días: la instrumentalización de menores para que cometan delitos, porque piensan que no pasa nada, porque sus familias piensan que no pasa absolutamente nada, y es tal la convicción del menor de edad que cuando usted le pregunta, dice: llévenme, porque igual no pasa absolutamente nada. Y de eso se trata esto. ¿Será que no pasa nada? ¿Qué está sucediendo en el país? ¿Qué está sucediendo en los municipios? ¿Qué está sucediendo en nuestro municipio? Eso es lo que vamos a tratar de abordar en este corto tiempo, a pesar de que vamos a quedar con muchísimas dudas, pero de eso se trata, para que esto lo sigamos llevando a cabo por parte de las personerías municipales de todo el país. Y quiero comenzar con una pregunta general. Cualquiera puede responder, ¿sí? No necesariamente voy a dar la palabra, sino el que quiera responder, a bien tiene responderle a este auditorio y a las personas que se encuentran conectadas por las diferentes plataformas. ¿Qué consideran ustedes, por ejemplo, en la esencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes,
que pueda hacer la diferencia con el sistema penal para adultos. O sea, ¿existe alguna diferencia, ustedes en su experiencia, un sistema penal para adolescentes y un sistema penal para adultos? ¿Existe alguna diferencia como para que nosotros entendamos un poco de lo que vamos a hablar? ¿Quién quiere comenzar? Bien. El sistema de responsabilidad penal, pero primero que todo, pues muchas gracias al doctor Jairo. Muchas gracias al doctor John Jairo, personero municipal de Yopal, por haberme cursado esta invitación a este foro, segundo foro de servidores públicos en el municipio de Pacatatia. Un saludo para todos, para los integrantes de la mesa, para todos los personeros que se encuentran aquí presentes, para todos los servidores públicos, para las personas militares que veo acá y bueno, todos los particulares que se encuentran presentes. Efectivamente, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un sistema especial y diferenciado. Y debe ser totalmente especial y diferenciado. ¿Por qué? Porque es un sistema que está dirigido a jóvenes a partir de los 14 años, que se encuentran en formación. Su sistema límbico está en formación, su sistema neuronal está en formación. Y por eso es que se necesita que sea especial y diferenciado de adultos. Cuando hablamos de diferenciado de adultos, doctor, hablamos de que no imponemos penas, imponemos sanciones. Cuando hablamos de que es un sistema diferenciado, no hablamos de captura, hablamos de una aprehensión. Cuando hablamos de una sanción, hablamos de que es una sanción de carácter pedagógico, formativo y reeducativo. ¿Sí? Cuando hablamos de que es diferenciado, hablamos de que son unas entidades, unas autoridades las que le imponemos esa sanción y le hacemos una intervención a cada joven. Cuando hablamos de que es diferenciado es porque no hay prevención general, hay una intervención especial para el joven. Pero lo que más, la columna toral de la diferencia es la justicia restaurativa. Lo que buscamos en el joven es que tome conciencia de lo que llevó a cabo, de la conducta que realizó. Es el primer componente, la concientización de ese daño, la responsabilización, que se responsabilice de esa conducta, y ahí es donde ya uno marca la posibilidad de modificarle la sanción por el principio de discrecionalidad, por el principio de flexibilidad, hasta el punto muchas veces de decir, este joven ya no necesita sanción, sustraigámoslo de esta sanción y ya. Tenemos esa posibilidad tan discrecional que hasta podemos, en un momento determinado, suspender la sanción. También podemos, por principio de progresividad, irla incrementando hasta el último recurso, la última ratio, que es la privación de libertad. Ya en el artículo 187, pues ya sabemos cuáles son los delitos graves que hay que imponerles privación de libertad, pues el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, los delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexuales. Todos esos delitos sí van siempre con privación de libertad cuando no es de 14 años para adelante. Lo toral es eso, que no es una justicia retributiva, no lo estamos castigando, estamos mirando sus necesidades. ¿Qué lo llevó? ¿Cuáles fueron los detonantes emocionales que lo conllevaron a que él cometiera esa conducta? Y tenemos que ser diferenciados porque nosotros tenemos que estar acomodados a los estándares internacionales. Nosotros firmamos la Convención sobre los Derechos del Niño, nos regimos por las reglas de Beijing, ¿sí? Nos regimos por las reglas de Tokio, nos regimos por las reglas de La Habana. Todo eso nutre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y por eso tiene que ser totalmente diferenciado de adultos. Totalmente diferenciado de adultos. Es un absurdo que se pida que se los trate igual que adultos y se les impongan las mismas penas que adultos. A ver, una sanción de 8 años para un adolescente de estos como este joven, 7 años,
el último que mató a este señor, a este político, a Miguel Uribe. Una sanción de privación de libertad de 7 años que puede modificarse también de acuerdo a sus condiciones, a sus necesidades particulares y su progreso dentro del plan de intervención individual que se lleva a cabo. Pero está dicho por la UNICEF que por cada año son 5 años, como siempre en adultos. Entonces multipliquen cuánto es 8 por 5, serían 40 años. ¿Se justifica? No, no se justifica, está en formación. Tan en formación está que hasta los 28 años los jóvenes están componiéndose neuronalmente, y por eso es una de las justificaciones para que vaya la sanción hasta los 28 años, mejor dicho, hasta que cumpla la sanción, se extinguen. No es como anteriormente la 1453, que hasta los 21 años se cumplía la sanción y se extinguía. No, hoy, por la 1453 del 11 de junio del 2011, sí, 11 o 13, el joven va hasta cuando cumple la sanción, no se extingue hasta los 21 años. Perdón, lo interrumpo. Sí. Quiero ahondar un poquito en cosas importantes. O sea, la pena máxima en esta justicia restaurativa para menores, sí. ¿sí?, es máximo de 8 años. Sí, para delitos graves. Para delitos graves. Por el artículo 187 de la ley 98 del 2006. Doctores, ¿y para los adultos cuánta es la pena máxima? 60 años. 60 años. Pues es la diferencia. Eso tiene que quedar muy claro. Pena máxima para esta justicia para menores, ¿sí?, para adolescentes 8 años, y para los adultos 60 años. Pero también es interesante otra cosa, cuando usted dice que son 7 años, por ejemplo, en el caso de la persona que cometió el asesinato del candidato presidencial en la ciudad de Bogotá, que le dieron 7 años, ¿cierto? Una sanción, ojo, ¿no? Es una sanción, no una pena, sino sanción de 7 años. También es importante el tema, pero que también puede ser modificada. Sí, o sea, puede subir a los 8 años, o puede inclusive o modificar en ese modificar con una sanción no privativa. Ok. Puede perfectamente, si se logra reintegrar a la sociedad, si él comienza a demostrar que viene estudiando, que viene recibiendo todos los valores de una intervención individual que se le haga, puede en algún momento determinado, modificarse a lo último. Algo parecido a lo que sucede en el sistema penal para adultos. O sea, acordémonos que es que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes hay sanciones privativas y no privativas. ¿Sí? La sanción privativa de la libertad es la del artículo 187, y también cuando la pena en adultos es de mínimo de 6 años o más, va con privación de libertad de 1 a 5, privación de libertad de 1 a 5 años. Cuando son delitos contra la libertad, integridad, información sexuales, homicidio doloso, extorsión y secuestro, si va de 2 a 8 años. ¿Listo? Pero es posible modificarla, aunque el código diga que no es posible modificar, sí se puede modificar, porque si no estaríamos atentando contra los estándares internacionales, contra los instrumentos internacionales, contra las reglas de Beijing, que obligan a los estados a que se tome en cuenta las necesidades particulares del adolescente y se lleve a cabo esa modificación por principio de discrecionalidad del juez que impuso la sanción y por principio de flexibilidad. Permítame aquí, doctor, interrumpirlo para hacerle una pregunta a nuestros 2 abogados que se encuentran aquí acompañándonos, también expertos en el derecho penal. Son dos preguntas que también son muy importantes para seguir abordando el tema. En la práctica, este sistema para adolescentes, dice el señor juez de la República, dice que es pedagógico y restaurativo, ¿sí?, pero tiene un enfoque sancionatorio. En la práctica, ¿es más sancionatorio o es más pedagógico y restaurativo? ¿O tiene las dos connotaciones en la práctica? ¿Quién quiere? Buenas tardes, buenos días. Bueno, en la práctica,
es más sancionatorio. Eso, pues, nosotros, digamos, tenemos muchas barreras en la práctica en esta situación. Acá en nuestra ciudad hemos tenido situaciones donde definitivamente hay mucha barrera para encontrar una situación que no sea de que la Fiscalía no esté buscando siempre una sanción. Desafortunadamente, pues somos muy exegéticos, vamos a la norma y no, como decía aquí el doctor, buscando de verdad una resocialización del menor, una educación como lo dice la ley. Y tenemos pues un gran... Disculpen. Gracias. Me estaba llamando la atención que hubiera corresponsabilidad a la imagen cuando usted está hablando. Gracias. Entonces tenemos esa situación, de pronto también por la gran carga laboral que tienen acá los fiscales de menores, por la Fiscalía de Menores, tenemos esta situación donde, pues con todo respeto, somos más mecánicos, no miramos de verdad el fondo de la situación, sino vamos llamando a audiencias y no tenemos en cuenta el espíritu de la norma. Sí, muy buenos días para todos. Como lo manifiesta el colega, en la práctica, obviamente, por experiencia en Cundinamarca y en Bogotá, donde pues ejercemos bastante nuestra profesión, claro que es más sancionatorio. Al menos acá en nuestro municipio, los jueces y los fiscales se enfocan más a lo que está en el código, más a lo que está en la sanción, en cuanto es, y realmente que exista un enfoque, digamos, como lo pregunta nuestro señor personero, de estar protegiendo ciertas cosas como es esa resocialización, pues no la hay. Acá nosotros nos enfocamos a que arranque el proceso y hay que tener en cuenta que los procesos con menores de edad no tienen los mismos tiempos, no es el mismo término para los adultos. Acá son 4 meses con una prórroga de 1 mes y... Para internamiento preventivo, solamente. Exacto. Solamente para internamiento preventivo, con garantías. Exacto, para el internamiento, o sea, privado de la libertad. Para el internamiento preventivo, doctor, como si fuera la medida de aseguramiento en adultos. Internamiento preventivo. 4 meses, prorrogable por 1 mes más. Por 1 mes más. Sí. Entonces, los jueces, ¿qué buscan? Que en esos 4 meses ya se tenga una sanción, ya se tenga decidido el tema y el problema se haya terminado, el proceso se haya terminado. Entonces, es esa presión que hay, y de hecho, los mismos jueces presionan a la Fiscalía y dicen, bueno, pero es que le queda 1 mes, vamos en 2, vamos en 3, y si se pide la prórroga del mes, dice, bueno, pero en 15, en 20 días yo ya tengo que estar sacando sentencia, ya la sanción, ¿sí? Y pues ponen a todo el mundo a correr. Pero que en ese tiempo, digamos, se le eche mano a la resocialización, o a mirar realmente si el proceso debe avanzar hacia un fin determinado diferente al de la sanción o al de privarlo de la libertad, el enfoque está más en la privación de la libertad, y a eso nos estamos enfrentando nosotros como abogados defensores cuando cogemos un proceso penal y donde el victimario es un menor de edad. ¿Algo que decir? Sí, claro, yo tengo que decir muchas cosas. Primero que todo, entonces están desenfocados de lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que es el sistema juvenil en este momento. En Casanare ya tenemos política, lo que ya tenemos definido, lo que es la política pública restaurativa para adolescentes. Nosotros todo lo estamos sacando por principio de oportunidad en la mayoría de los delitos, pero con una ruta y con un proceso restaurativo, no con una práctica restaurativa. No confundamos la práctica restaurativa con el proceso restaurativo.
Nosotros ya tenemos un grupo de profesionales que están atendiendo a los jóvenes en proceso restaurativo. La gobernación, tenemos ese problema más que todo con las contrataciones, porque esto depende de la gobernación, esto depende es de la voluntad política del gobernante de turno, o sea, del gobernador. Pero sí hay contratación para los grupos de justicia restaurativa. No sé si aquí lo aplican, no sé si aquí la gobernación de Cundinamarca tiene acá alguna presencia por el grupo restaurativo, no lo sé, pero allá nosotros ya estamos adelantando círculos restaurativos con los jóvenes, ¿sí? Como, ¿qué pienso yo? Que la mayor prevención para el delito es llegar a la comunidad con círculos restaurativos donde están los factores del riesgo. Todos sabemos que en las ciudades hay unas familias que se dedican sí o sí a la delincuencia. Todos sabemos que hay barrios y familias completas. Hay que llegarle con círculos restaurativos preventivos a esa comunidad, a ese sitio, allá, al vector, al estanque donde se está produciendo. Y ahí sí podemos hablar de que hay una prevención realmente temprana. La prevención en este país tiene que ser desde 0, o sea, desde 0 a 7 de infancia. Doctor, ¿qué tal si nosotros ponemos a los niños desde 1 y 2 años que están en el jardín a saber qué es el artículo 95 en su primer numeral, en su número 1, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios? ¿Qué tal si le enseñamos a los niños eso de no abusar de los propios y no va a llegar a tener esta hecatombe que tenemos de consumo de sustancias psicoactivas? Y cuando se vuelve problemático, nos produce criminalidad juvenil. ¿Qué tal si manejamos el consumo de sustancias psicoactivas en la fiscalía por el porte y lo manejamos por justicia restaurativa sin necesidad? Acordemos que la justicia restaurativa es alterna, está la tradicional y la restaurativa. ¿Qué tal si manejamos todo este consumo de sustancia, este porte de sustancia a través de justicia restaurativa? No lo llevamos al juez, no lo sentamos en el estrado, pero le llegamos a la comunidad, le llegamos a la familia. Es allá donde hay que hacerlo. ¿Por qué? Yo le comentaba hace unos días, ¿por qué los Países Bajos ya hablan del abolicionismo total de las cárceles? Porque ellos tienen unas figuras de justicia restaurativa preventiva y de justicia restaurativa ya formal que les está permitiendo en este momento decir no necesitamos ya cárceles. Y para jóvenes en Países Bajos son supremamente exitosos en justicia restaurativa juvenil. Entonces, es la concepción. A ver, el problema es que ser juez es fácil, usted puede pasar el concurso, pero ser de infancia y adolescencia tiene que ser el mejor juez, y el mejor juez es el que ha trasegado por todo el Estado, porque para hacerlo, eso es rapidito. Usted tiene que ser buen juez para tomar buenas decisiones. Doctor, no es cierto de que en el internamiento preventivo usted ya busque la solución del proceso, no. El internamiento preventivo tiene las mismas funciones de la pena, de la sanción, que es pedagógico, reeducativo, restaurativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando a estos jóvenes en delitos graves se les impone esos 4 meses de internamiento, que además en delitos graves los mismos estándares internacionales dicen son las únicas que se puede imponer privación de libertad, ¿sí? Por ser el tipo de recursos. Cuando se le impone esos 4 meses y se prorroga por un mes más, lo que uno mira posteriormente cuando ya se define la sanción, porque aquí es como una medida, cuando se define la sanción, yo lo que miro es si este joven ya estuvo los 4 meses en internamiento preventivo por orden del juez de control de garantías, yo me abstengo de volverlo a privar de libertad, porque ya estuvo 5 meses, ya sabe que se está privado de la libertad. Y vea, doctor, muchos chinos de eso le dan a uno las gracias por haberlo privado de la libertad. Yo me los encuentro muchas veces en la calle, en Yopal, y me han dado gracias, como me dan gracias también los padres de ellos.
Entonces, no es tan cierto que se quiera en 4 meses sacar el proceso. Lo que pasa es que sí, estos procesos son demasiado, los términos son muy rápidos, porque nosotros nos regimos en la prescripción de la acción penal por lo que trae el término de la sanción, ¿sí? Entonces nosotros normalmente tenemos 5 años. Y si se corre traslado de la acusación en el abreviado, empezamos a partir ya por 3 años, doctor. Y si en 3 años nos cobran la prescripción de la acción, el proceso disciplinario va. Claro, otra de las grandes dificultades, y también, sí, una de las grandes dificultades. Perdónenme, yo quiero, ¿va a la réplica? Sí, okay. Es que, doctor, es la mentalidad de los administradores de justicia que tenemos acá, ¿sí? Y la mentalidad de los administradores de justicia, usted tiene razón, no son los 4 meses, pero la mentalidad de los administradores de justicia es, señora fiscal, el chino va a quedar libre, apúrele. Y igual, si uno como defensor, cualquier actuación que haga va a decir, claro, usted está distorsionando y va a alargar para que se cumplan los 5 meses y su defendido quede libre. Eso es la mentalidad de los administradores de justicia que tenemos en algunos juzgados, y lo estamos viviendo hoy, y el doctor no me deja mentir, que es como coger el tiempo que usted acaba de decir para el proceso y lo están mezclando es con el del tiempo de la medida de internación. Entonces, no, es que el tiempo que debe estar internado son 4 meses, y entonces comienza el juez a decir, porque me va a quedar libre y se va a salir y va a quedar por fuera. Y entonces, esa es la mentalidad, y a eso es una de las problemáticas. El señor personero preguntaba cuál es una de las diferencias y cuáles son las problemáticas de pronto que se presentan o que estamos viviendo, y nos lo hacen nosotros como defensores en derecho penal, y la respuesta es esa, la presión que hoy tenemos por los mismos administradores de justicia, o sea, los jueces. Pero es que en 4 meses, 5 meses no se agota el proceso ordinario. Entonces me imagino que ustedes se van entonces a aceptar cargos. Pero es que, doctor, pues entonces, ¿cómo se dice? Corra, que es que el proceso, el muchacho se va o se va, eso es así de sencillo, porque mientras yo me voy a la acusación, me voy a la preparatoria, me voy al juicio, pasan los 5 meses, no hay eso a mí me da campo eso precisamente para abordar, me da campo para abordar estas 2 preguntas que quiero hacerlas, muy puntuales, ¿sí? Por favor, vamos a ver más dinamismo. Entonces, póngale cuidado. Estas 2 preguntas van enfocadas en lo siguiente. Cuando llega un menor con sus papás a sus oficinas, les dice, bueno, mi hijo acaba de cometer un ilícito, una conducta penal, necesito que por favor lo defiendan, ¿cierto? Entonces, esto es algo que pasa a diario. ¿Cómo abordan ustedes desde sus oficinas cuando es un menor su cliente? ¿Sí? Cuando su cliente es un menor, ¿cómo lo abordan? Porque nosotros nos hemos dado cuenta como Ministerio Público que el menor inclusive a veces hasta se ríe cuando están las audiencias, porque posiblemente no sepan lo que está sucediendo, ¿sí? Y desde el otro lado, ¿cómo lo ve el administrador de justicia? ¿Y cómo aborda esa situación desde la administración de justicia? Y aquí van las preguntas. La defensa técnica especializada. Aquí dijeron en 5 meses, en 4 meses, los jueces están encima de ustedes para que presenten las cosas, para que revisen la situación, para que avancen los procesos. Pero esto tiene que ver mucho con la defensa técnica especializada. Por ejemplo, ustedes en sus oficinas tienen personal idóneo para que aborde estos temas, psicólogos, trabajadores sociales, para que puedan realizar verdaderamente una defensa técnica a la hora de enfrentarse con estos menores ante la administración de justicia. ¿Cómo lo abordan? Sí existe desde el punto de vista de los jueces, usted se da cuenta allá detrás del escritorio, se da cuenta de que existe o no existe
una verdadera defensa técnica. Sí lo hacen, no lo hacen, se encuentran muy seguido con esta clase de temas, pero por lo menos me interesa mucho que ustedes aborden este tema como abogados y ya lo miramos desde el punto de vista de la Administración de Justicia, porque es importante. ¿Cómo lo ven los jueces? Miremos. Bueno, la experiencia, hace unos meses llegó un niño, 14 años, con sus papás a contarme que lo había llamado a la fiscalía por un acceso carnal con un amigo. Este muchacho no sabía la gravedad de lo que había sucedido. Para él era normal, no, pues la sociedad como está, estos muchachos ya tienen relaciones desde muy pequeños, pero en este caso, pues los padres de la menor, 13 años, lo denunciaron. Usted dice que cómo se aborda, pues difícil. Primero, usted sabe que como abogados necesitamos que nos digan la verdad para poder iniciar una defensa técnica como debe ser. Los papás, él no quiere hablar, están ahí, entonces lo primero que uno es, cuénteme la verdad, si quiere, por favor, sáquese un momento para que le cuenten a uno. Desde ahí, pues lógicamente, uno activa una estrategia de defensa, siempre, como lo dijo acá el doctor, pues uno busca lo más beneficioso para él, un principio de oportunidad, es lo que más se debe buscar. Y claro que sí, hay situaciones donde los abogados necesitamos apoyo a la defensa y vienen psicólogos, vienen investigadores para la defensa, porque pues se necesita un equipo interdisciplinario para poder abordar una buena defensa técnica cuando se requiere. Eso sucede. Antes de darle la palabra aquí al doctor, yo quiero que escuchar a la doctora Angie, ¿sí? Porque nosotros desde la Personería Municipal estamos desarrollando un programa que es de prevención a delitos menores de edad, ¿sí? Hemos estado en las escuelas, hemos estado en los colegios, hemos estado con padres de familia, y eso tiene algo que ver con esa justicia restaurativa. Así no sea evidentemente y esté dentro de la política pública como tal, que nos ha hecho falta precisamente abordarla, pero lo hemos iniciado a hacer. Es más, somos la primera personería a nivel nacional que estamos abordando este tema, ¿sí? Pero sí me gustaría que escucháramos, antes de darle la palabra aquí al doctor Edgar, que la doctora Angie nos cuente un poquito de lo que acaba de decir el doctor Manuel frente a los temas y frente a la pregunta que yo hago. Cuando tú vas a dar esas charlas con esos menores, ¿sí? Y te encuentras situaciones tan complicadas como las que nos has contado y como las que hemos evidenciado, desde el punto de vista de tu profesión, ¿cómo ha sido esa experiencia con estos muchachos? Bueno, buenos días para todos, doctor, y para quienes nos ven. Gracias. Bueno, la situación es que, claro, normativamente hablando, vemos que hay normas, decretos, pero de pronto desde mi posición yo lo veo más desde la humanidad. Algo que mencionaba el señor juez y que es muy cierto, es que muchas veces tenemos adolescentes que a veces ni siquiera entienden, y es porque tenemos variables multicausales que inevitablemente intervienen en la toma de decisiones. Por ejemplo, algo muy básico, el entendimiento total, y lo que tú decías, venimos con casos muy fuertes y uno dice, pero ¿cómo llega un niño, un adolescente a hacer esto o esto? Porque digamos que la idea no es revictimizar de ninguna manera, pero existen factores causales como que, por ejemplo, para la edad de 13, 14, menos, incluso 17 años, aún ni siquiera hay un desarrollo cerebral completo. El lóbulo prefrontal no se ha desarrollado totalmente y por ende no tomamos decisiones. Dato curioso para quienes nos ven y quienes nos escuchan. El lóbulo prefrontal se desarrolla de 23 a 25 años e incluso llegamos hasta los 30 años. ¿Y para qué me sirve eso? Para entender, para abstraer, para tomar decisiones. De una u otra manera para poder intervenir y decir, bueno, tal vez este es un camino correcto o este no lo es. Tenemos factores también decisionales en cuanto a la familia. Los contextos familiares son muy importantes. Algo que también mencionaba el señor juez, y es que desde muy tempranas edades, si lo abordáramos, pues tenemos que abordar todo un sistema. Tenemos que abordar una familia,
tenemos que abordar un colegio, tenemos que abordar al menor completo, los contextos en los cuales se desarrollan. Una conducta delictiva se puede desarrollar también por lo que observan, por lo que aprenden. Vemos que de una u otra manera pueden ser reforzadas estas conductas. Si vienen de familias, por ejemplo, donde el pan de cada día se consigue robando, pues yo crezco entendiendo que eso está bien. Pero si crezco del otro lado con una familia donde hay profesionales, donde hay otra forma de obtener el bien o el pan de cada día de la misma manera, pues también cambia la perspectiva. Por lo mismo tenemos ese desarrollo cerebral que les mencionaba, la influencia de los contextos, el hecho también de la necesidad de pertenecer. Un adolescente necesita pertenecer a algo, e incluso muchos adultos también lo hacen, pero cuando nos dirigimos única y exclusivamente a los chicos, y son casos que hemos visto en los colegios, por ejemplo, es el hecho de, es que él me acompaña a tal lado, es que él sí es mi amigo, él sí me escucha, mi familia no, mi mamá me regaña, mi papá me regaña. Entonces, digamos que también la necesidad de pertenencia es un refuerzo que hace que conductas delictivas que aún en medio de pronto de su desarrollo y su inocencia entienden que está mal, pues me hacen pertenecer a algo. Y no hay nada más decisional para un adolescente y un niño de sentirse perteneciente a. Entonces, la influencia evidentemente, y sería muy positivo que el proceso de poder de una u otra manera colaborarle a estos menores, pues sería fantástico, desde una pedagogía, desde un acompañamiento terapéutico, desde evidentemente un acompañamiento judicial o jurídico, que es lo más importante también en este sentido, que la justicia restaurativa se haga efectiva. Pero, del otro lado, también entender que tenemos un ser humano que está en medio de lograr determinar y entender cómo puede desarrollarse en un contexto. Y creo que también lo hemos visto en el contacto con los papás. Papás que dicen, no tengo ni idea qué hacer con ese chico, con esa chica. Bueno, también miremos qué pasa atrás, cómo estamos educando, qué estamos reforzando, qué de una u otra manera le estamos enseñando a nuestros hijos y en qué le estamos permitiendo vincularse. A veces sin querer enseñamos, nosotros aprendemos por muchas formas y una de esas es la observación. Aprendemos por algo que se llama aprendizaje vicario, sin necesidad de entrar en contacto con la consecuencia, aprendo. Uno de los ejemplos más clásicos, por ejemplo, si a mi doctor lo robaron pasando aquí en el centro y me cuenta y yo tengo miedo, entonces yo no vuelvo a pasar así a mí no me hayan robado. Veámoslo del otro lado, ¿no? Entonces a él, mi compañero de pronto fue y hurtó el celular y no lo vieron. Ah, yo hago lo mismo y no me van a ver. Entonces son muchas situaciones que intervienen en el momento en cómo se logra que un chico tome una decisión de carácter impulsivo en muchas ocasiones que derivan a un comportamiento delictivo. Gracias, doctor. En cuanto a la pregunta que usted nos hacía, si en la elaboración de un trabajo como es el de la defensa, contamos realmente con un equipo de trabajo, claro que sí, doctor. O sea, trabajar como abogado defensor no se puede hacer solo. Y quien diga que trabaja solo como abogado penalista ejerciendo defensas y especialmente en menores de edad, pues obviamente que no va a prosperar mucho ni los resultados van a ser tan positivos. Siempre se necesita en todos los procesos penales, inclusive los de adultos, un grupo de investigación, unos psicólogos, unos sociólogos y hacemos los acompañamientos, que muchas veces a los jueces de la República no les gustan cuando uno va y aporta una cantidad de material y una cantidad de formas de defensa, y pues estamos en una libertad probatoria y a eso le echamos mano. Claro que le echamos mano a los psicólogos, le echamos mano a sociólogos y le echamos mano a un grupo que es el apoyo de la defensa y es el apoyo de los abogados, y lo hacemos. Obviamente que ahí es donde se alargan los procesos y a los jueces, algunos, no todos, no les gusta. Dicen, no, pero es que usted trae acá 20 pruebas, 30 pruebas y cuándo las vamos a debatir y eso va a ser largo y eso es buscando para que su cliente quede por fuera. No importa, pues que quede por fuera. Pero hay que aplicar y claro que le echamos mano absolutamente a todo lo que más podamos y especialmente todo en el área psicosocial.
Ya en el otro tema no sé si... ¿Eso sí lo ve usted? ¿Se materializaban en los procesos? A ver, hay varias situaciones. Primero, lo que dice el doctor del principio de oportunidad, cuando el caso de la joven, esos casos se pueden manejar por principio de oportunidad con una ruta de justicia restaurativa, con una responsabilización del joven, la cláusula de no repetición y que tome conciencia que el sexo tiene que ser a partir de los 14 años, pero se maneja por principio de oportunidad porque se supone que hay que está en búsqueda de la orientación sexual los dos, tanto la niña como el joven, porque si no, tendríamos que colocar el marcianitos acá. Usted tiene que tener 14 años y usted, mamita, también 14, para que se puedan dar un besito. Eso no es así. Así no funcionan los seres humanos, ¿cierto? Eso es así de sencillo. El problema son dos cosas, cuando son defensores de confianza y cuando son defensores de la Defensoría Pública. Cuando son defensores de la Defensoría Pública llegan con todos los juguetes, como dicen los delincuentes, vengan con todos los juguetes, con todas las armas, llegan con todas las armas. Cuando son defensores de confianza, hay unos que sí llegan todos muy bien preparados, como su misma condición lo indica, son defensores técnicos o privilegiados o expertos. Hay otros que no llegan con nada, hay otros que llegan a improvisar, hay otros que llegan a hacerle aceptar cargos y hoy en día muchísimos jóvenes no aceptan cargos, se van, doctor, hasta el juicio. Y yo nunca jamás me pongo bravo que llegue el defensor y pida en preparatoria la contrapericia del psicólogo, la contrapericia del médico que lleva a cabo la auscultación en el examen sexológico forense. No, para eso estamos los servidores públicos, para cumplir la función de una manera transparente. Para eso nos paga el Estado. Y le vuelvo a repetir, doctor, en este servicio público de ser juez, ¿no? Tomó la decisión de ser juez porque tiene las facultades para ello. Tiene que ser totalmente transparente, como tenemos que ser transparentes todos los ciudadanos, porque es que es muy triste cuando un ciudadano se llena los bolsillos de dinero, a veces hasta esquilmando los recursos de la misma infancia, pero con el corazón podrido por dentro. Yo cuando fui personero en Paratebuenos tomé la conciencia de una situación, y es que los recursos son sagrados, que los recursos de los adolescentes y la niñez son los más sagrados, pero que todos son sagrados. Yo quiero hacerles una pregunta que va a ser un poco como molesta, ¿sí? Puede molestar un poco, pero tengo que hacerla porque pues estamos conectados y me están haciendo una manifestación que tengo la obligación de hacerla aquí en este panel. Y me están diciendo que lo más fácil para los jueces y para los abogados es ofrecerles un principio de oportunidad, porque así, ya lo leo, pero dice, así no trabajan los abogados y los jueces pueden temprano para la casa. O sea, que el principio de oportunidad, lo que entiendo, el principio de oportunidad es algo facilista, algo fácil en el derecho, como tal, ¿sí? Entonces sí me gustaría que revisáramos este tema, si la persona que está conectada nos hace esa precisión, digamos, y nos dice, pues ese pensar, y es muy respetable, pero sí me gustaría que lo revisáramos y que explicáramos un poquito sobre el principio de oportunidad. O sea, si es algo facilista para los abogados, y si es algo facilista, ¿es lo más fácil para el juez? No es facilista, doctor. El artículo 174 de la Ley de Infancia y Adolescencia prevé el principio de oportunidad y lo prevé como un principio prevalente, preferente, fundacional, y es para todos los delitos.
Ya no, y en la última reforma de la Fiscalía lo permite para todos los delitos, hasta el punto que ni siquiera necesita autorización de la Fiscal General arriba para que autorice el principio, va para todos los delitos. Es la forma más pedagógica de hacerle entender que tome conciencia de lo que hizo, de las consecuencias para él, para la familia y para la sociedad, con ese principio de oportunidad. Pero obvio y lógico, tiene que haber un proceso restaurativo, un perdón con la víctima, sentar hacer un círculo de justicia restaurativa. Eso se está aplicando en Yopal. Hemos peleado, hemos sufrido. Nosotros tenemos uno de los mejores edificios, creo que ni Medellín tiene el edificio que nosotros tenemos para el centro especializado para adolescentes, pero ha sido luchado. Y ha sido también con voluntad política. Pero en este momento, decir que es que les ofrecemos un principio de oportunidad para irnos rápido para la casa, doctor, mire, nosotros tenemos juez penal prescrito para adolescentes, tiene conocimiento, maneja garantías, maneja ejecución de sanción y maneja constitucional, solamente en tutelas, y también manejamos habeas corpus, ¿sí? Es un poco ilógico y poco atrevido que se diga eso. Bueno, el principio de oportunidad se aplica precisamente para buscar que este menor, en este caso, se haga un análisis de su error, se dé cuenta de las consecuencias que pudo llegar a tener, reflexione sobre este error, se dé cuenta, porque estar en un proceso penal no es fácil para nadie, y asimismo se busca precisamente eso. Es algo fuerte psicológicamente para un muchacho estar en un proceso penal. Y el principio de oportunidad no es algo facilista, no es algo que simplemente, como dice la gente, el abogado cobró y el funcionario simplemente se quitó un proceso encima como se piensa, porque no es así. Se busca precisamente la reflexión, que se restablezcan los derechos de ese menor, porque esto también se busca en esto, asimismo la víctima, y pues en lo que dice la gente, precisamente ya no se habla de justicia premial como se estaba hablando por el malentendimiento que tenía esto, porque precisamente se decía, claro, el delincuente lo van a premiar, por eso cambió totalmente esto cuando se hizo la reforma, cuando se habla del principio de oportunidad como para la justicia restaurativa es muy importante, y por eso no es como lo dicen tan fácil. Y aparte de lo que dice aquí el doctor, pues no es sencillo, porque en el ámbito laboral de nosotros, los abogados, convencer a un fiscal de un principio de oportunidad muchas veces es muy difícil. Hay que darle, pues claro, la argumentación, las herramientas para que así lo conceda, y ir ante un juez y que él también le dé legalidad. Doctor, pues respecto al principio de oportunidad, lo que pasa es una cosa. Yo siempre he dicho que los abogados penalistas o los que trabajamos en esta área somos los más criticados. Y los más criticados por una sociedad que muchas veces se atreven a dar conceptos y a criticar hasta cuando no les toca. Entonces, yo critico al abogado penalista mientras no tengo un proceso penal, entonces ahí sí tengo que ir a buscar un abogado penalista. Yo critico a la sociedad y critico a las demás personas mientras no me toca. Cuando les toca, entonces ahí sí, doctor, busquemos la manera más rápida, más fácil y de pronto la que menos lesione a mi familiar. Yo no lo quiero ver en la cárcel, yo lo quiero ver en libertad, no solo con los hijos. El principio de oportunidad, como el Señor pues lo ha manifestado, hoy por hoy nos da la oportunidad de aplicarlo en muchos delitos, y dentro de ellos el que más se aplica es en la violencia intrafamiliar.
Y entonces, ¿qué sucede allí? Pues cuando se aplica un principio de oportunidad, el cual tiene obviamente unos requisitos, tiene que cumplir con un camino, y muchos principios de oportunidad son solicitados con suspensión, otros con renuncia de una vez, pero con suspensión, donde dejan a la persona, al implicado, 1 año dice la norma, como mínimo, y lo dejan ahí en suspensión, y tiene que cumplir unos requisitos. Y durante ese año tiene que cumplir ciertas cosas, terapias sociológicas, terapias psicológicas, acudir a ciertos programas, a ciertas terapias y a ciertas cosas, y al cumplir ese tiempo nos volvemos a reunir con el juez, el fiscal, el implicado, todos cumplió o no cumplió, y la víctima siempre está allí presente. ¿Cumplió o no cumplió esta persona con el principio de oportunidad? Y si no cumple, el proceso debe continuar. O sea que no es tan fácil, y no es simplemente venir a decir, es que le dieron principio de oportunidad y el proceso ya terminó, y chévere el abogado y chévere el juez, como lo acaban de manifestar. Como dice el señor juez, es totalmente un atrevimiento y una irresponsabilidad manifestar que si un proceso se termina por principio de oportunidad es facilismo. No es facilismo. Estamos aplicando algo que está en la ley y algo que está normado, pero que debe cumplir unos requisitos y que tiene unas reglas que cumplir. Y si no, el abogado solicita ese principio de oportunidad ante la fiscalía, el fiscal verá si le da ese principio o no. Luego con la víctima, si la víctima está de acuerdo o no. Y luego vamos ante el señor juez, y el señor juez es el que toma la decisión si aplica o no aplica el principio de oportunidad. Pero mire ese control tan grande que tiene el principio de oportunidad. ¿Quién lo decide? Un administrador de justicia, finalmente es el señor juez, y no es ningún facilismo. Yo tengo una cosa que agregar, es que el fiscal no es que sea discrecional, es imperativo para el fiscal plantear el principio de oportunidad ante el juez de control de garantías. Otra cosa que decir es que, de acuerdo a lo que dice la doctora, por eso es que rige también el principio de comprensión, ¿sí? Y de mínima aflicción. Es precisamente por eso, porque él está en formación. Y porque está en formación es que es fundante el principio de oportunidad, doctor. Si no, no nos va a caber, no vamos a tener centros de atención especializados para... O sea, vamos a ingresar muchísimos jóvenes ¿a qué? A privarlos de la libertad. ¿Y a qué? Acordémonos que esto genera más prisionalización, por eso es que es la última ratio, la privación de la libertad. Por eso tenemos medidas privativas, sanciones privativas y no privativas. Tenemos internamiento en medio semicerrado, tenemos imposición de reglas de conducta, tenemos trabajos en la comunidad. Trabajos en la comunidad es un poco complicado, porque primero que todo hay que pedirle la autorización al joven para ponerle los trabajos en la comunidad. Eso se entiende por los estándares internacionales, se entiende que son trabajos forzados. Le imponemos libertad asistida, y ya en la última fase de la pirámide le imponemos la privación de libertad, pero por delitos graves, repito, del 187 de la infancia y adolescencia, cuando es secuestro, extorsión de todas sus formas, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, homicidio doloso, sí, siempre, normalmente, debe ser privación de libertad, pero con la posibilidad de modificarse la sanción en algún momento, de acuerdo a sus necesidades particulares. Bueno, me permito de pronto hacer una réplica de acuerdo a lo que el señor juez acaba de mencionar, y es que a veces nos debemos preguntar el costo y el beneficio. Mencionaba el doctor que una otra manera de que nos sirve llevar a miles de adolescentes a un centro. ¿Cuánto nos cuesta y cuánto nos beneficia como sociedad? ¿Cuánto le cuesta y le beneficia a ese joven? Eso no quiere decir que se retire la responsabilidad, porque a veces de pronto lo malinterpretamos de esa manera. No vamos a retirar la responsabilidad ni la comisión del delito porque ya lo hizo, sino cómo podemos llegar a un punto de cercanía en el cual entienda. Y digamos que uno de los ejemplos, y que me permite, por eso me tomé el atrevimiento de la réplica, es que si de manera funcional sirviera, por ejemplo, la famosa paloterapia, ya no habría ladrones, ya no habría abusadores. Son este tipo de medidas que a veces se extralimitan por intentar hacer justicia, pero tenemos de lado unos jóvenes
que posiblemente, no quiero decir que son todos, porque pues evidentemente esto cambia mucho, pero si podemos salvar a unos cuantos que se vuelvan funcionales en una sociedad, entonces el trabajo está bien hecho. Se hizo un buen trabajo interdisciplinar. Algo adicional y que de pronto también es importante desde mi perspectiva, es que entendamos que el trabajo interdisciplinar es necesario. La justicia está bien establecida, las normas están bien establecidas y las podemos conocer, pero el racional o la racionalización de una persona, de un sujeto, es muy compleja y a veces necesitamos de pronto esa otra perspectiva, el apoyo de un trabajador social, el trabajo, bueno, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un neurólogo, un neuropsicólogo, por ejemplo, que nos permita ver un poco más allá de lo que vemos a simple vista. El comportamiento es muy complejo y cuando hablamos de comportamiento delictivo es aún más complejo, porque tenemos del otro lado refuerzos, beneficios. Entonces, como digamos que reiterar un poco, ¿cuánto nos cuesta y cuánto nos beneficia hacer eso? Dejar muchas personas aisladas, muchos jóvenes aislados, tal vez con sueños y que inevitablemente muchos de sus contextos, incluso decisiones propias, reforzaron a que hiciera o cometiera el delito, y por el otro lado, pues inevitablemente solo juzgar y pues reunir gente o salvar de una manera, tal vez dar ese brazo, dar esa mano que necesitan. Hay una situación muy puntual, y me permito con esto terminar la idea, y es que cuando tenemos personas, por ejemplo, consumidoras de sustancias, estamos luchando de este lado con una activación fisiológica, una activación del sistema, de una u otra manera la sensación de pertenencia. Es muy parecido cuando robamos, cuando se comete algún delito puntual. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza neurológicamente se activa, liberamos dopamina y se cierra el cortisol, el estrés. Por un segundo tal vez sentimos adrenalina que nos hace avanzar, que no nos permite ver los impulsos, y eso ya trasciende edades. Incluso adultos dejamos de lado esa perspectiva. Entonces, ¿a qué voy con esa acotación? Y es que valdría la pena, de una u otra forma, pensar en qué podemos hacer todos desde nuestra posición, como servidores públicos o incluso como sociedad. ¿Qué podemos hacer como padres, como madres, como compañeros, docentes, como seres humanos puntuales para ayudar? Si bien, vuelvo y repito, no retiramos responsabilidad, sí podemos acotar algo para que ese menor pueda avanzar de una manera más positiva, sin claramente dejar de lado pues la responsabilidad que le compete, como el señor juez lo ha mencionado a lo largo de la intervención. Yo agregaría una cosa, doctor John, discúlpeme, lo que dice la doctora para indicar que el niño que no es abrazado por la tribu termina quemándola para sentir su calor, y ahí es donde está el valor preponderante de la comunidad para saber dónde está ese joven y qué necesita el joven, qué necesidades tiene, para que no llegue allá al estrado. Dos preguntas más y concluimos. Aquí estamos llenos de políticas públicas para todo nuestro país, algunas financiadas, otras desfinanciadas, otras en ejecución, otras que están por salir. Pero por ejemplo, en esta política pública de justicia restaurativa, hay un tema de prevención que lo hablábamos los dos, donde hay países donde se invierten 400, 500 millones de dólares en temas de prevención, ¿sí? Muchísimos millones de pesos y también en dólares en temas de prevención, porque ahí es donde tenemos que apuntar, ¿sí? Pero cuando la prevención no funciona por X o Y razón, y ya pasamos a lo que es el proceso como tal, y el proceso pues debe surtirse conforme a la ley, y usted toma sus decisiones conforme a la ley y en derecho, ¿cierto? Y se va esta persona sancionada, este menor se va sancionada a cumplir una pena, una sanción, termina su sanción, pero el Estado, de acuerdo a las políticas públicas, también tiene una responsabilidad de evaluar lo que pasó, de qué va a pasar con ese muchacho, evaluar lo que ha pasado, ¿sí? Eso está en el papel solamente, porque no sé ustedes, y me desmentirán, soy abogado también, pero no he escuchado que se haga un seguimiento, por ejemplo, por parte del Estado,
de los municipios, de los entes territoriales, del mismo bienestar familiar, de la institucionalidad, se le haga un seguimiento a ese muchacho, a esa familia, ¿sí? O sea, realmente en el papel se encuentra, pero es una realidad. Aquí nosotros evaluamos, después nos sentamos, después su señoría se sienta para evaluar lo que pasó después del fallo que usted dictaminó, se sienta para ver, usted nos dice acá y nos cuenta, nos dice, hay muchachos que me han dado las gracias, ¿sí? Y posiblemente pues, sea algo que suceda normalmente, pero en temas ya netamente puntuales, sí estamos evaluando después de las sanciones a estos muchachos, evaluamos lo que pasa con ellos, posteriormente evaluamos sus familias, las visitamos, o sea, eso nos hace falta. ¿O ustedes qué piensan? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, porque vamos a responder a las dos, y la segunda pregunta es, muchas víctimas dicen, la justicia no sirve para absolutamente nada, ¿sí? Miren este muchacho, acabó con la vida de una persona que posiblemente iba a tener un futuro bastante grande, y no solamente con la vida de esa persona, sino acabó con toda la vida de su familia y acabó con la ilusión de un sinnúmero de personas. Y solamente le dieron 7 años, y esos 7 años si los trabaja, y esos 7 años si estudia, en 2 años posiblemente esté bajo vigilancia, bajo este sistema, acabando sus estudios, con un grupo interdisciplinario trabajando su tema ya médico y su tema mental. Y mientras tanto nosotros aquí, ¿qué? No sirve esa justicia. Los menores, la edad de 14 años tiene que subirse ya, tienen que, esos 14 años con esta normatividad que se le aplica a los menores de edad, ya no. Lo que necesitamos es, y es lo que se ha discutido también en el Congreso de la República, es que la edad de los 14 años o a los menores infractores mayores de 14 años ya se les aplique es el Código Penal para adultos. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Ustedes qué creen que le contestaríamos o qué se le contesta a estas víctimas frente a lo que están manifestando? Y concluimos cada uno con 1 minuto. ¿Quién quiere iniciar? Bien, lo primero que yo debo decir es que cuando ya el joven llega al estrado, siempre por lo pedagógico, yo lo acostumbro a decirles, mire, a usted en adulto le va a esperar esta pena, tantos años de prisión, y siempre les digo, y usted no sabe cómo es la cárcel modelo. Entonces, y yo les explico cómo es la cárcel modelo, porque yo trabajé en la cárcel modelo, yo fui subdirector administrativo de la cárcel modelo. Entonces yo sí les puedo decir con toda certeza qué le espera a la familia allá cuando va a la visita del sábado y del domingo, qué le espera a las hermanas, y qué le espera a él si se enamoran de él, qué le espera a él. No nos hablemos, esto es una locura, las cárceles de este país. Doctor, el problema es inversión, es inversión. Yo decía que Países Bajos invierte 780 millones de dólares, pero ahí hay figuras de seguimiento post-delictual, de post-sanción, de mantener el círculo restaurativo preventivo hasta cuando se acabe el problema. Aquí se hace seguimiento, doctores, cuando se modifica la sanción. Entonces a veces el defensor me dice, venga doctor, este muchacho no se está portando bien, hagámosle una audiencia de seguimiento. Entonces yo lo llamo y si lo regaño, y bien regañado, yo soy un poquito bravo, lo regaño y le llamo la atención, le digo, mijito, si usted quiere lo vuelvo a montar para allá privado de la libertad. Eso se le tiene, se le tiene, y los muchachos ya saben, doctor. Ellos normalmente, yo normalmente los mando en sanción no privativa de la libertad, pero si no me la cumplen, los vuelvo a llamar, y si no, sí, hasta luego mijito, y a mí nada más que se toca privarle de la libertad. ¿Por qué? Porque es peor el problema para la familia. El problema del chino se da para la familia y para esa comunidad.
Nosotros también como jueces tenemos un mensaje, y es mantener la convivencia pacífica. Y la convivencia pacífica se mantiene también al interior de las comunidades con la participación del joven en el principio de oportunidad. Es uno de los mejores instrumentos, la mejor herramienta procesal del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, para que él tome conciencia de la ilicitud de su comportamiento para él, para la familia, para la sociedad, y que haya cláusula de no repetición, con perdón hacia las víctimas. Eso por un lado. ¿Qué era la otra pregunta, doctor? ¿Qué le contestamos a las víctimas y a las familias de las víctimas cuando dicen que esta justicia restaurativa de menores no sirve para nada? Yo le diría, doctor, que, mire, la UNICEF dice que si un juez de infancia y adolescencia logra por lo menos cambiar un joven, ya ha servido. Y yo no he cambiado muchos jóvenes. He tenido jóvenes que por delitos de homicidio y están trabajando bien, están trabajando totalmente reintegrados a la comunidad. Otros jóvenes que no, y están privados de la libertad de adultos, porque ya eso es también como el joven quiera cambiar. Como le permita a la familia, doctor, mire, yo trabajé en la cárcel Modelo hace muchos años, y una vez había un campanero que andaba en silla de ruedas, y yo le dije al muchacho, yo en ese momento manejaba todo lo que era la parte jurídica interna, en la parte sur, la cárcel Modelo, y le llamé al muchacho en la silla de ruedas al interior de la asesoría jurídica interna, le dije, pórtese un amigo que le va a llegar su libertad, se la voy a sustanciar. Le dije, hermano, yo estoy mirando todo su tarjeta biográfica, tiene 17 entradas. El muchacho me dijo así, doctor, mis bisabuelos fueron ladrones, mis abuelos fueron ladrones, mis padres son ladrones, mis tíos son ladrones, mis hermanos son ladrones, entonces ¿yo qué soy? ¿Cierto? Hay que mantener los estándares internacionales, doctor. Los estándares internacionales nos imponen tener un sistema juvenil, especial y diferenciado, que no somos un país totalitario. No vamos nunca a ser totalitaristas. Nos rige una constitución, nos rige un Estado democrático de derecho, liberal y democrático de derecho, y nos rige ser garantes de las libertades. Y le pregunto, doctor, ¿cuántos políticos les han dado libertad condicional? ¿Cuánto han robado y se han ido en libertad y están ahí como unos descarados? ¿Cuántos han matado, doctor? ¿Cuántas personas han matado en este país que pasan sujetos de 100 años, de 100 personas? Y les dieron la posibilidad de salir. Y les dieron principio de oportunidad. Y los siguen tratando como niños bonitos. ¿Por qué a esos adolescentes que apenas están conformando su vida no los vamos a tratar de una manera diferente? Es un absurdo pedir que se les aplique la misma condición, ¿sí? La misma condición con pensamientos mezquinos, a veces pedidos por personas que ni siquiera son víctimas de ese delito. A veces las víctimas del delito son las que están más de acuerdo en un tratamiento diferenciado para ese joven. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sobre el seguimiento, como usted lo decía, los procesos de responsabilidad de los menores, no he visto primero después de que se acaba un proceso. Me imagino falta de recursos, no hay personal, porque pues es el deber ser, pero no lo hace. Y sobre las víctimas, sí es grande el sinsabor. Muchos, pues, a pesar de que hacen parte activa del procedimiento, o sea, su dolor es muy grande, es muy difícil mitigarlo, se entiende. Pero así también hay muchas personas que, pues, hacen parte activa del proceso y con una sola, ver a este menor infractor salir adelante, con eso nomás, pues, están en una posición de agradecimiento a los juzgados, a la justicia por lo que se está haciendo. Doctor, yo creo
y acá quiero poner de presente que las instituciones públicas y el Estado colombiano, pues no hay programas que realmente nos lleven a solucionar o al menos a mitigar este, digamos, flagelo que tenemos con nuestros adolescentes. Pero sí quiero resaltar que una de las instituciones públicas que hoy representamos es la Personería Municipal de Facatativá, que haya tomado la iniciativa, el señor personero, en este tipo de programas. Mire que el señor Juez nos decía, yo no sé si en Cundinamarca la gobernación tiene ese programa que tienen allá en Yopal. En Cundinamarca no lo hay, doctor. No lo conocemos. Las alcaldías no les interesa tampoco este tema. Las administraciones públicas no les interesa. Mire, doctor, se lo digo, a este panel fue invitada la administración municipal y todos sus secretarios. No vemos ni uno. Fue invitado acá realmente las personas que hacen parte del gobierno municipal y departamental, y tal vez no les interesa porque no vinieron. Pero mire que en la personería en cabeza del doctor John Jairo sí le interesó el tema, y le interesó tanto el tema que hoy, ya que usted menciona, señor juez, la Cárcel Nacional Modelo, hemos estado ya trabajando con el programa que tiene y lo vamos a traer a Facatativá, si Dios nos permite, el próximo año, obviamente en cabeza del señor personero, el programa que usted lo conoce, que llama Delinquir no paga, que es del INPEP a nivel nacional. ¿Cómo llegamos allí? Yo voy seguido a la cárcel por mi profesión, hablo con el director y hablo con el director de psicosocial de la Cárcel Nacional Modelo y le propongo que nos patrocine el programa de nosotros, y él dice, fíjese abogado que nosotros tenemos este programa a nivel nacional y se llama Delinquir no paga. Y comenzamos a hablar del tema, mire, duré 2 horas sentado con él y están súper interesados en aplicar ese programa en Facatativá para el año 2026. Visitar ese programa está dirigido a los colegios. Él, dentro de ese programa, está allí estipulado armar grupos de a 30 estudiantes para ingresarlos a las cárceles. Las niñas al Buen Pastor y los jóvenes, los niños, hombres, a la cárcel como la Modelo y como la Picota. Pero fíjese que ahí coincidimos en algo que el señor juez nos ha manifestado, donde él, en su rol de juez, le dice a las familias y le dice a los mismos infractores, usted no conoce la Modelo, usted no sabe lo que le espera en la Modelo, usted no conoce la cárcel. Mire que nosotros con el programa del INPEP, Delinquir no paga, lo queremos hacer. Grupos de niños, obviamente acompañados de psicólogos y sociólogos y todo el personal interdisciplinario que tiene la Modelo, ingresarlos a la cárcel a que conozcan la parte interna de la cárcel. Eso está dentro del programa Delinquir no paga, y ese programa con el área psicosocial de la Modelo nos están ayudando en el programa de prevención al delito en menores de edad, que está estipulado y que arrancamos hace mes y medio en la personería de Facatativá en cabeza del personero, el doctor John Jairo. Mire que, ¿cómo lo estamos haciendo? Con las uñas, doctor. ¿Nos están dando plata para eso las otras instituciones? No, ninguno. Y hemos abordado dentro de ese programa, doctor, y le queremos comentar, es que dentro de ese programa que hasta ahora llamamos mes y medio, hemos abordado con un grupo de personas de la personería, donde está la doctora, y ella me ha acompañado a los colegios. Llevamos de 11 colegios públicos en Facatativá, en este momento llevamos 4, doctor, de los cuales hemos abordado, en mis cuentas, vamos en 2.500 estudiantes aproximadamente, desde grado 6º a 11, o sea, primero bachillerato a 11. Al comienzo se había hablado en la personería que lo íbamos a abordar solo en 10º y 11,
Pero resulta que una de las sugerencias acá de la doctora presente dijo, no, arranquémoslo desde primero bachillerato. Y mire que al llegar a los colegios, los coordinadores y los mismos profesores dicen, uy doctor, es que los que más problemas nos presentan son los de octavo, los de noveno, séptimos. Claro, están en la edad entre los 11, 12, 13, 14 años. Doctor, y allí donde nosotros hacemos estas charlas con estos estudiantes, les ponemos de presente primero una actividad psicosocial encabezada por los psicólogos y luego se lo pasamos a la vida real y a la parte jurídica, poniéndoles en claridad 2 etapas del ser humano. Cumplir 14 años, ¿qué significa si se comete un delito antes de los 14 años? ¿Qué significa si cometen un delito entre los 14 y los 18? Y les ponemos de presente que al cumplir 14 años hay unos derechos y hay unas obligaciones también que cumplir. ¿Cuál es la consecuencia? Pero también les ponemos de presente, doctor, a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque allí encontramos gente, y aquí en los colegios de Facatativá hay hartos, especialmente en los grados 11, uno dice, ¿quién es mayor de edad acá? Hartos, dicen, yo tengo 19, yo tengo 20 años y están en 11. Ojo, ¿y usted cuánto tiene? Yo tengo 18, yo tengo 17, uy, va a cumplir 18. Mire y les ponemos el límite y qué pasa para el 18 y qué pasa para el que no ha cumplido 18. Y en cada curso nos demoramos más o menos 1 hora, doctor. Y 1 hora, y ahí es donde uno queda aterrado, la cantidad de preguntas incógnitas que ellos tienen. Porque comienzan a preguntar, y uno le dice, pregunta sí, muchísimas, y comienzan a preguntar, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasó si...? Y muchas cosas que ni los profesores saben. Y uno les pregunta, ¿ustedes saben qué es un moño? Inmediatamente más de uno dice, sí, es marihuana y pesa tanto y es esto, y otros que es una bicha y se la describe. Entonces, ahí es donde la institución, la única en Cundinamarca, es la personería de Facatativá, y la queremos extender, obviamente por medio del personero, a otras personerías. Acá tenemos personeros, mira, acá está el personero La Dorada Caldas, que es de Faca, pero está allá en La Dorada, el personero de Chía y otras personerías, para que lleven este programa a sus municipios. Doctor, y hay otra cosa, que dentro de este programa lo hemos extendido no solo a los alumnos, sino lo extendimos a profesores en los colegios y a los padres de familia. Alguien decía, venga, ¿y por qué a los padres de familia y por qué a los profesores? Sencillo. El joven, todo ser humano, cuando nace, tiene un primer rol. ¿Cuál es? Su familia, que hablaba el señor juez. Ese rol de la familia es el primer rol que tiene el niño cuando nace, y allí comienza a crecer. Pero cuando cumple 4 o 5 añitos, ¿a dónde lo llevan los padres? Al jardín infantil, y luego a la primaria y luego al colegio. Ese es el segundo rol social que tiene ese niño. Y el tercer rol que les ponemos de ejemplo en los colegios es la sociedad afuera en la calle. Y en todas hay normas por cumplir y les ponemos cuáles son las normas que tienen y sus consecuencias. Pero por eso incluimos también en la personería, doctor, estamos dando charlas a los padres de familia, aquellas personas que son remitidas de las comisarías de familia y de bienestar familiar a un curso pedagógico, es obligatorio. Y allí estamos dando 2 cursos pedagógicos y ahí previniendo especialmente el delito de violencia intrafamiliar. Ese delito de violencia intrafamiliar. Y a los profesores, ¿por qué? Porque los profesores, como abogado litigante, también llevamos procesos de muchos profesores que se ven incluidos en delitos sexuales con sus alumnos. Entonces, todas estas charlas las estamos haciendo de esta manera. Bueno, digamos que yo terminaría con 2 cosas rápidas. Por un lado, sí, efectivamente es un poco difícil hacer ese seguimiento. Yo diría que desde lo que podemos ver desde acá, incluso con los seguimientos que hace directamente la personería, comisarías, CBF y demás, es el hecho de que es mucha la cantidad de casos para tan pocos funcionarios. Hay un colapso bastante fuerte y a veces no es que no se quiera, sino no da la posibilidad. Y 2, de una u otra manera, pues me permitía
intervenir de último fuera de mis compañeros por una razón puntual, gracias Doc, y es por el hecho de que pues como sociedad tal vez hemos creado una idea frente al hecho de que la sanción, o sea, estar dentro de una cárcel es lo correcto, pero se nos olvidó la prevención. Si lográramos hacer la prevención desde edades tempranas y en los contextos en los cuales están los chiquitines, probablemente no habría alta cantidad de muchachos en estos espacios. Entonces, yo creo que aunque es muy valioso y es de una u otra manera también entendible que estas víctimas digan que la justicia no funciona, también los invito a que preguntemos cada uno de nosotros y también como funcionarios públicos, quienes nos ven, quienes están presentes y la labor que hagamos cada uno desde nuestro diario vivir, ¿qué estoy haciendo yo para prevenirlo? Si nosotros lográramos prevenir, la comisión de delitos disminuiría. Y siento que de pronto, desde esa perspectiva más psicológica, podría ser más funcional en el hecho de que, ¿qué hacemos en el día a día para prevenir? No solo la responsabilidad recae sobre el policía, sobre el juez, sobre el abogado, sino como sociedad, ¿qué estamos haciendo para la prevención de un delito y más en una edad tan temprana como es la infancia y la adolescencia? Doctor, yo termino con una cuestión solamente. En Yopal tenemos, se llamaba el programa de justicia juvenil para el seguimiento del uso problemático de sustancias psicoactivas, que se llama Ruta Alterna, que lo lidera el Ministerio de Justicia. Y ellos tienen una parte de lo que es posegreso, seguimiento posegreso. Pero también, porque después me dicen, yo escuché, también tiene el ICBF, sí les hace seguimiento a los muchachos en ciertos momentos para cuando son las conductas posegreso que están con sanción. Pero sí se hace en su momento seguimientos, más que todo por el ICBF y en la parte de ruta alterna por el grupo del Ministerio de Justicia. Eso es más o menos lo que puedo decir, pero en este momento pues todo el mundo es justicia transformativa, eso es lo que queremos llevar y aplicar, justicia transformativa y que realmente se solucione ese conflicto generado al interior de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias a ustedes por haber asistido, por haber llegado a esta invitación, haberla aceptado. Interesante el tema, creo que quedan muchas incógnitas para posteriormente desarrollarlas, pero quiero, antes de despedirnos, quiero informarles y decirles que una de las instrucciones que dimos desde la Personería Municipal es que cada una de estas charlas se grabara, ¿sí? Y me despido el día de hoy porque ha sido muy agradable, muy satisfactorias cada una de las intervenciones del día de hoy, ¿sí? Fueron excelentes los panelistas, excelentes los profesionales, pero tengo que hacer también lo que siempre digo cuando termino un panel, y es que es una autocrítica, y es que si no es obligados, los servidores públicos no vienen, ¿sí? Desafortunadamente. Este es un foro para servidores públicos, ¿sí? Aquí estamos servidores públicos, claro que sí, aquí estamos. Pero como ya tenemos la experiencia de que no es porque los obligan a venir, entonces pues no vienen. Por eso todo esto está grabado, todo esto va a quedar para que lo montemos en nuestras redes sociales, para quien quiera lo pueda volver a ver. Vamos a transmitirlo a los colegios, vamos a transmitirlo a los diferentes grupos, es decir, esto no se queda aquí. Darle gracias, por ejemplo, aquí a nuestro líder también social, que muy juiciosamente ha estado tomando nota, ha estado observando, y sé que mañana la intervención que él va a ser muy buena, porque los temas también que se van a tratar el día de mañana van a ser excelentes. Darle un agradecimiento también a la Policía Nacional, que han sido muy juiciosos, a la Escuela Nacional de Carabineros. Un saludo muy especial allá al señor director, al señor subdirector y a todo el personal administrativo, como siempre ustedes apoyándonos, y nosotros también cuenten con nosotros, que ustedes tienen escuela y nosotros hemos ido y queremos seguir asistiendo a capacitar a todos estos policías, mujeres y hombres, y al personal de la personería,
Entonces, yo sí quiero que, como queda grabado aquí, pero que sea muy resumido, yo quiero que cada uno le envíe un mensaje a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes y a esos jóvenes, desde la perspectiva de cada uno, un mensaje desde el corazón a todos esos niños, porque este material lo vamos a llevar absolutamente a todas partes. Y nuestros compañeros personeros se van a llevar este material y posiblemente lo van a hacer visible dentro de sus municipios. Entonces, muy resumidamente, vamos a despedirnos con un mensaje que cada uno de ustedes le envíe a nuestros niños allá detrás de esas pantallas. ¿Quiera comenzar? Bueno, yo desde el área de nosotros de la personería, las comisarías de familia, el mensaje para los niños es que no están solos, que desde sus padres, desde esta personería los podemos guiar, los podemos ayudar y que cuenten con la institución que representamos, que es para ellos y para la defensa de sus derechos. El mensaje mío es que siempre en todo su actuar como niños y jóvenes se debe aplicar el interés superior del menor, teniendo ello como la materialización de sus derechos en todas las fases de su vida. Que ese interés superior del menor sea aplicado por todas las personas, por todas las habitantes del municipio, desde que salen de casa. Desde que salen de casa se debe aplicar el interés superior del menor hasta el momento en que se suben a la buseta. Que sea primero el niño, al primero que se le da la proteína y al primero que se le atiende en casa. Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva, tal vez le diría a esos jóvenes, a esos niños, niñas y adolescentes que están viéndonos y que de pronto nos acompañan, que la toma de decisiones se puede hacer y que de pronto si en algún momento ven que es muy difícil, siempre será bueno conformar una buena red de apoyo. La familia, los amigos, el colegio, las elecciones son posibles y nos vamos a evitar muchas cosas adicionales cuando tomamos una decisión inadecuada. Mientras el doctor mencionaba qué podíamos decir, cuando hicimos una visita me quedé con algo y creo que lo resaltaba mucho, y fue terminando una intervención, uno de los muchachos a los que fuimos en los colegios alzó la mano y dijo: la libertad es muy buena para perderla. Y siento que eso es lo que nos debería quedar, algo muy sencillo, y es que entendamos que cada acción tiene una consecuencia, y en el momento en que no sepamos hacia dónde direccionarnos, va a haber alguien que nos va a dar la mano para salir adelante. Y como ese chico nos dijo en algún momento, la libertad es muy buena para perderla. Jóvenes, en nuestras vidas hay derechos, pero también hay obligaciones. Y esas normas que existen desde nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestra sociedad, son para cumplirlas. No cumplirlas tiene consecuencias, algunas consecuencias nefastas para el resto de sus vidas. Por tal motivo, deben asesorarse. No están solos, pero siempre busquen un asesoramiento de alguien que lo asesore bien, no que lo instrumentalice. Muchas gracias. Y terminamos diciéndole a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que cuando vean que no hay más oportunidades, existen instituciones que les van a abrir la puerta. Instituciones como la Policía Nacional, instituciones como la Fuerza Pública, el Ejército, instituciones como las personerías municipales, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, instituciones como las administraciones municipales. Y una invitación también a todos los servidores públicos es que tenemos que honrar esos derechos superiores de nuestros menores, como lo dice una autoridad jurisdiccional el día de hoy. Que no nos hagamos los de las gafas, que no volteemos a mirar para un lado, porque la responsabilidad nuestra como servidores públicos es honrar lo que dice la Constitución y la ley. Y ahí
esa constitución que tanto queremos y que defendemos, dice que los derechos de ustedes, los menores, están por encima de los demás. Entonces esto tiene que ser una realidad. Y aquí tienen unos amigos, tienen una comunidad y tienen todo para poder salir adelante. Muchísimas gracias y yo creo que les brindemos un gran aplauso a todos estos.